Bien, chicos, regresamos, ¿ok? En el caso de ciudadanía, por favor, vamos a avanzar en los fundamentos sociales del Ecuador, es decir, enfocándonos directamente a la población indígena, en este caso, que tenemos en nuestro territorio, ¿no? Vamos a identificar directamente lo que son algunos aspectos históricos de la población indígena. Me ayuda, por favor, la señorita Arlet, por favor. Conquista en América. A ver, conquista de América. La conquista de América puede ser entendida como el encuentro entre dos mundos o desde otra postura. La superposición de un mundo sobre otro. Escobar, en 2003, cuando los europeos llegaron a América, trajeron consigo la cultura occidental, con todos sus elementos de identidad, cultura, idioma, creencias, tradiciones, hábitos. Saber, región, además de sus formas de producción fundamentales y sus formas aristocráticas de gobierno. Muy bien, excelente 10, muchísimas gracias. Ahora, como ustedes saben, pues prácticamente, ¿no? Cuando llegaron los europeos, directamente los españoles a nuestro territorio, la población indígena fue sometida y en el peor de los casos, en este caso, casi fueron extintos, ¿no? Ya que directamente los españoles los trataban con animales, los explotaban, los maltrataban y además de ello, los españoles trajeron enfermedades, ¿no? Lo que la población indígena directamente no estaba preparada, ¿no? Y la población antes de la llegada de los españoles oscilaba más o menos entre unos 70 millones de habitantes. Después de la llegada de los españoles, prácticamente la población se redujo a 6 millones de habitantes. Entonces, miren, los 6 millones prácticamente se volvieron esclavos de los españoles como tal, ¿no? Y todas sus costumbres, sus tradiciones prácticamente quedaron totalmente destruidas a manos de los europeos como tal, ¿no? Y en la conquista fue el grupo, en este caso, que más fueron afectados por parte de los europeos, ¿no? Muy bien, siguiente presentación, me ayuda por favor el señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita? Regáleme un segundito, por favor. El señor, por favor, el señor Luis Ángel Aizprúa. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Por favor. Al llegar a América, los europeos se encontraron con pueblos portadores de saberes, culturas, formas de vida, organización económica, social y políticas propias, así como espiritualidad. Estos pueblos habían alcanzado un nivel de desarrollo particular. El afán de dominio y acumulación de riquezas determinó que los conquistadores sometieran a los nativos, al punto de provocar su extinción, como en el caso de los pueblos de Norteamérica, en manos de los ingleses, o los pueblos caribeños por parte de los españoles, quienes junto a los portugueses y franceses sometieron a los indígenas del resto del continente al trabajo forzado y a condiciones de explotación y servidumbre. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, miren, por ejemplo, acá nosotros podemos establecer, ¿no? Que los europeos obviamente llegaron por los recursos, por los territorios, por las riquezas, por el oro, y obviamente la población indígena fue la que más sufrió, ¿no? Si bien es cierto, pues los indígenas los enfrentaron, tuvieron una serie de luchas. Sin embargo, a raíz de la tecnología que mantenían los españoles, el armamento que ellos tenían, prácticamente les facilitó lo que son los enfrentamientos, ¿no? Y como ustedes saben, prácticamente Pizarro capturó a Atahualpa, lo mató, lo asesinó y eventualmente comenzó con un proceso de conquista de estos territorios, ¿no? Inicialmente se establece directamente de que los españoles recibieron apoyo de otra de las culturas muy fuertes que tenemos acá, la cultura de los cañaris como tal, ¿no? Los cañaris pensaban de que al apoyar directamente a los españoles obtendrían su libertad
y de ahí directamente podrían derrotar a los incas, ¿no? Ya que guardaban bastante enemistad de cómo ellos fueron conquistados por los incas. Sin embargo, una vez que derrotaron a los incas, los españoles también sometieron a los cañaris, ¿no? Y eso prácticamente dio un paso sumamente grande en la conquista de estos territorios. Vamos, siguiente presentación. ¿Me ayuda, por favor? La señorita Nancy Cristina Reyes. ¿Estamos ahí? No estamos, señorita Cristina Yo le Reyes. ayudo, Muy bien. yo le ayudo, Liz. Muy bien, por favor, ayúdeme. Ya. Al llegar a América, este pasado aprobioso, sumado a al aparecimiento de enfermedades desconocidas para esta población, produjo un etnocidio. Los que sobrevivieron debieron adaptarse a los poderosos afureños, aprender su cultura y religión, aceptar el maltrato y perder sus elementos autóctonos para adquirir los ajenos. Del Campiño 1999. Gracias, Liz. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Entonces, miren, prácticamente, ¿no? La población indígena tuvo que aguantar muchos atropellos, asesinatos, explotación, maltratos y obviamente casi estar directamente a la línea del exterminio total, ¿no? Entonces, realmente esta situación fue muy fuerte para los indígenas, ya que directamente pasaron a ser esclavizados y sobre todo directamente todos sus recursos pasaron directamente a control de los europeos como tal, ¿no? Aquí directamente se nos habla de un genocidio sumamente fuerte por parte de los europeos. En la sierra del Ecuador, ¿me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Valesca? ¿Estamos ahí? No, señorita Valesca, muy bien, sin nota. Señor Joshua Licenciado, Jorge, ¿le puedo leer yo? claro, muy bien. En la sierra del Ecuador. Lo veo aquí Por por... favor. Sí, en la En la sierra del sierra del Ecuador. Ecuador, la conquista implicó el despojo de los territorios ocupados ancestralmente por los pueblos indígenas para establecer extensas haciendas en las que los españoles sometieron a la población originaria para la producción. La agricultura, la ganadería, los tejidos, la extracción de metales preciosos, el trabajo doméstico y la limpieza de pueblos y ciudades. Excelente, muy bien. ¿Su apellido es? Mendoza Vera, Cristina, Leonor. Mendoza. Aquí está, muy bien. 10, muchísimas gracias. Excelente. Ahora, en la sierra del Ecuador, ¿no? Prácticamente sometieron a los indígenas a diferentes trabajos, ¿no? A la agricultura, a la ganadería, a los tejidos, a la extracción de metales preciosos, al trabajo doméstico, la limpieza de pueblos y de ciudades, ¿no? Entonces, ellos no tenían ningún tipo de libertad, ¿sí? Ellos eran maltratados y los españoles podían disponer de sus vidas en cualquier momento, ¿no? Entonces las condiciones de vida eran sumamente difíciles y para las mujeres indígenas obviamente era sumamente complicado, ¿no? Muy bien, algunas poblaciones indígenas. ¿Me ayuda, por favor? El señor o la señorita, regálenme un segundito, por favor. La señorita Génesis. Algunas poblaciones indígenas de la costa fueron sometidas enseguida y otras más tarde en la Amazonía. Los pueblos originarios no fueron sometidos aunque tuvieron contacto con misioneros. Los pueblos indígenas de la sierra conservaron algo de sus tierras, ubicadas en los páramos, en donde funcionaba la forma de vida comunitaria, basada en la reciprocidad.
Tenían sus propias formas de gobierno, sus leyes, festividades, ritos, a los que se han incorporado variantes por el influjo de la cultura occidental. Excelente, muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos establecer, ¿no? Que los indígenas, en este caso, y directamente de la sierra, han incorporado pues sus bailes, sus fiestas, sus tradiciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a nombrar 5 bailes tradicionales que tenemos aquí en el Ecuador y que son representadas directamente por nuestros pueblos indígenas. A ver, ¿cuáles son? Los Pachamama, danzantes, La Eh, danza, el San El folclore, baile folclórico. Fiestas, a ver, ¿cuáles son las fiestas? Tenemos un montón. las fiestas del Corpus Christi, Ya, casi, casi. Las fiestas del Inti Raymi. Muy bien. ¿Cuál más? Fiestas de Ambato, la Flor y las fiesta de la Mama Frutas. Negra, Lisa. De la Mama Negra. Muy bien. Flores y las frutas. Excelente. Las fiestas del Píllaro, el Paseo del Chagra. Carnaval de Sí, Guaranda. tenemos. la Diablada Pillareña, Excelente, tenemos una gran variedad, ¿no? La música, la gastronomía, la forma, en este caso, de vestirse, también es una tradición muy propia de nuestras culturas y que se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien, luego de 500 años, ¿me ayuda por favor el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda por favor la señorita Francisca Araceli? ¿Estamos ahí? Sí, Listen. Buenas Por tardes. favor. Luego de 5.000 años se sometiendo y resistencia en la dominación. Hoy los indígenas han alcanzado un rol protagónico en la sociedad, logrando el rendimiento de sus existencias como pueblos y nacionalidades, recibiendo con ellos de los gobiernos de las singularidades del territorio donde se asisten y el derecho de sus autodeterminaciones mediante su forma de gobierno y su cultura. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Ahora, luego de 500 años, nosotros podemos establecer, ¿no? Hablando de 1532 aproximadamente, cuando llegaron los españoles, hasta el día de hoy, ¿sí? Han sido una de las culturas que más explotación han tenido, ha sido una de las culturas que más maltrato ha tenido, obviamente por los españoles en un inicio, después directamente en algunas presidencias, en algunos presidentes también dentro de la historia del Ecuador, en donde prácticamente no reconocían lo que son sus derechos, sus participaciones en sociedad, ¿no? Recientemente en el siglo XX, y gracias a los levantamientos populares, a representantes indígenas, en este caso, que lucharon por sus derechos, por su igualdad de condiciones, prácticamente los indígenas al día de hoy siguen siendo una parte fundamental de nuestra sociedad, ¿no? En aspectos de la política, del deporte, de la música, de la sociedad en general, ellos han ganado bastante aceptación en todos los parámetros, ¿no? Y poco a poco van directamente recuperando todos sus derechos, sus costumbres y tradiciones que en su momento también lo habían perdido por parte del dominio de los europeos, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, de las personas que estamos aquí, ¿quién habla y escribe correctamente el idioma de los indígenas? Wow. Nadie, creo. No, yo no. Los indígenas mismos. Chino, Unas a ver, palabras. de los que estamos aquí, Se entiende ¿quién poco. Pero la habla el pregunta es de idioma los que de los estamos aquí. indígenas? Yo no. Unas palabras nomás, así que de los compañeros. Muy Callacama, bien, entonces Callacama. miren, por Ah, ejemplo, sí. estamos cerca de 50 personas, ¿sí?
y conocemos muy poquito del idioma de los indígenas, ¿no? Entonces, un factor fundamental sería directamente que nosotros aprendamos un poquito más del idioma de de nuestras culturas, ¿no? Obviamente, pues, como ustedes saben, la mayoría de los idiomas de las culturas nativas se han perdido con el pasar del tiempo. Sin embargo, el idioma que mantiene directamente la población indígena se han mantenido en los últimos años, ¿no? Es importante también establecer, cuidar, preservar, ya que restablecen nuestra identidad cultural, ¿no? Por ende, pues, la población indígena y todas las culturas que tenemos en nuestro Ecuador siguen siendo sumamente importantes en nuestro ecosistema y nosotros como sociedad tenemos que mantener lo que es un cuidado, preservarlas, aprender de cada una de ellas, ya que directamente en ley podría ser, en este caso, de que todo el territorio les pertenece, ¿no? Nosotros directamente vendríamos a hacer una pequeña mezcla de etnias, por decirlo así, en donde prácticamente ellos estuvieron aquí mucho más antes que nosotros, ¿no? Por ende, son culturas que nosotros tenemos que cuidar, tenemos que preservar y sobre todo tenemos que aprender cada día acerca de ellas, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, todo claro, Lice. Una pregunta, licenciado. Sí, dígame, por favor.